Hay un momento en la vida en que por primera vez en mucho tiempo nadie te necesita de manera urgente, porque durante años estuviste resolviendo, cuidando, sosteniendo, llegando a tiempo, respondiendo incluso antes de que te pidieran. Durante años hubo alguien que necesitaba algo de vos, un hijo, una pareja, un padre, un trabajo, una casa, una vida entera organizada alrededor de lo que había que hacer. Y un día, de pronto, aparece un espacio, simplemente un espacio donde aparece esa pregunta rara: ¿y qué hago ahora conmigo? No es una pregunta simple, porque cuando una persona pasó años viviendo para otros, elegirse puede sentirse como algo malo, como si descansar fuera egoísmo, como si desear algo propio fuera exagerado, como si preguntarse ¿qué quiero yo? Llegar a esta altura demasiado tarde. Y quizás por eso este episodio no es solamente para escuchar, tal vez sea para mandárselo a alguien que lleva años sosteniendo demasiado y todavía quizás no se dio cuenta de que también tiene derecho a volver a mirarse. Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas desean, pero no siempre saben habitar cuando finalmente llega: la libertad, o mejor dicho, la libertad después de haber vivido para otros. La computadora finalmente se apaga. Durante semanas la pantalla había estado encendida hasta tarde, planillas abiertas, números que nunca terminaban de cerrar, correos respondidos después de hora, balances que exigían una revisión más y otra, el teléfono sonando con consultas de clientes apurados, mensajes breves, fechas límites, archivos adjuntos, nombres de empresas, celdas, marcadas ahí en amarillo. Era época de cierres, ese periodo del año en que el trabajo de una contadora se vuelve una especie de maratón silenciosa. Cifras que deben coincidir, documentos que no pueden esperar, decisiones que pasan por un escritorio antes de convertirse en algo como definitivo para alguien más. Y durante días todo había sido urgencia. Pero esa tarde, al final, el último balance quedó listo. Los números cerraron, los archivos se enviaron, la carpeta quedó ordenada y por primera vez en mucho tiempo no queda nada pendiente. Y es ahí cuando empezó algo raro. Cuando llega ella a casa, deja el bolso ahí sobre una silla y se queda ahí de pie durante unos segundos, como si hubiera olvidado cuál era el siguiente movimiento. La casa está en silencio. No hay correos urgentes, no hay planillas abiertas, no hay nadie pidiendo nada. Solo ese espacio después del esfuerzo, ese silencio desde afuera, que ahora parecería que es descanso, pero por dentro puede sentirse distinto, como una habitación demasiado grande. Se sienta en la cocina, mira la mesa, la taza limpia, el mantel apenas un poco corrido, la luz de la tarde entrando por la ventana, y entonces aparece esa pregunta que durante años como que no había tenido derecho a existir. ¿Qué quiero yo ahora? Y para alguien que pasó años resolviendo lo de otros, esa pregunta puede ser desconcertante, porque hay personas que saben organizar una familia, una empresa, una casa, una vida entera, pero cuando se quedan solas con su propio deseo, no saben por dónde empezar. Hace algunos años un hombre vino a la consulta y me dijo algo que al principio sonó casi como una buena noticia. Tenía unos 54 años, había trabajado toda su vida, había criado hijos, había sostenido una familia, había acompañado enfermedades, había pagado cuentas, había resuelto mudanzas, estudios, horarios, crisis, de todo un poco. Era de esos hombres que no se quejan demasiado, y no porque no sufran, sino porque aprendieron a funcionar. En la primera sesión me dijo: creo que por primera vez en muchos años tengo tiempo y no sé qué hacer con él. Y eso parecía libertad, pero no se sentía así. Sus hijos ya estaban grandes, su trabajo seguía siendo importante, pero ya no ocupaba todo, su pareja tenía su propia vida también, las urgencias familiares habían bajado. Durante años había soñado con tener más tiempo, más tardes libres, más domingos tranquilos, más momentos sin tener que salir corriendo.
Pero cuando ese tiempo apareció, no trajo solamente alivio, trajo una inquietud. Los domingos por la tarde se sentía raro, los días libres le quedaban como demasiado largos. Cuando no había nada que resolver, no sabía dónde poner la cabeza. Y un día me dijo: es extraño, doctor, pero durante años esperé que bajara este ritmo. Ahora bajó y no sé quién soy cuando no tengo que estar resolviendo algo. Y ahí es donde apareció este tema principal, porque tal vez no estaba cansado, tal vez estaba desorientado. Había vivido tantos años respondiendo a lo que la vida le pedía, que cuando la vida dejó de pedirle tanto, apareció una pregunta nueva, una que él, a esta altura, no sabía contestar. Y quizás muchas personas le pasa algo parecido. No se sienten mal exactamente. No es que estén destruidas, no es que estén en una crisis, no es que quieren abandonar todo, solo empiezan a sentir una incomodidad silenciosa. Como si una parte de ellos dijera: todo esto estuvo sostenido durante años, pero tal vez ya no alcanza. Y mientras escuchas esto, quizás te viene alguien a la cabeza, quizás no sea casualidad. A veces un episodio como este no llega solo para uno, a veces llega para alguien que está necesitando escuchar una frase antes de animarse a decirla. Hay algo que casi nadie dice sobre la libertad. Creemos que la libertad aparece cuando somos jóvenes, cuando se abre el mundo, cuando todavía todo parece posible, cuando no hay demasiadas obligaciones, cuando la vida, por ejemplo, parece como si fuera una hoja en blanco. Pero muchas veces no ocurre ahí. A veces la libertad llega tarde. Llega después de criar, después de cuidar, después de estar acompañando, después de cumplir, después de haber sido durante años esa persona que sostenía algo para alguien. Pero cuando llega, no siempre se siente bien. A veces se siente como alivio, pero también como una sensación de vértigo, porque durante mucho tiempo la vida tuvo una dirección clara. Había hijos que cuidar, padres que acompañar, trabajos que sostener. Era una casa, una familia, una pareja, una agenda con obligaciones legítimas. Y esas responsabilidades no eran necesariamente una cárcel. Muchas veces eran amor. Y esto es lo importante. No todo lo que nos quitó libertad fue malo. A veces lo que nos ocupó la vida también nos dio sentido. Un hijo puede dar sentido, una familia puede dar sentido, un trabajo, cuidar a alguien puede dar sentido. El problema no es haber vivido para otros. El problema aparece cuando después de mucho tiempo uno ya no sabe cómo regresar a vivir también para sí mismo. Porque incluso el amor, cuando organiza toda una vida, puede dejar una pregunta en pausa: ¿qué quiero yo? No qué necesitan de mí, no qué esperan, no qué corresponde, no qué es lo que sería razonable o lo que debería ser una buena madre, un buen padre, una buena pareja, un buen hijo. ¿Qué quiero yo? Y cuando esa pregunta aparece después de muchos años, no siempre llega con una respuesta, a veces llega como un silencio. Y ese silencio asusta, porque una cosa es no tener libertad y una muy distinta es tenerla y no saber qué hacer con ella. Durante años creemos que la falta de libertad es no poder elegir, pero muchas veces el verdadero problema aparece cuando finalmente sí podemos, porque elegir de verdad también da miedo. Y esto es lo que incomoda. Mientras la vida está llena de demandas, hay decisiones que de repente no necesitamos pensar demasiado. Uno hace lo que hay que hacer, se levanta, trabaja, cuida, resuelve, acompaña, sigue. El cansancio, aunque duela, de alguna forma organiza. La urgencia, aunque a veces nos pese, nos da una dirección. La responsabilidad, aunque muchas veces nos agote, responde para nosotros una pregunta que es muy difícil: ¿qué hago hoy? Pero cuando algunas estructuras se aflojan, aparece algo más grande, el margen, digamos el espacio, la posibilidad. Y ahí la libertad deja de ser una idea linda y se convierte en una responsabilidad íntima. Porque ya no se trata solo de responder, se trata de elegir. Y elegir significa asumir algo profundo, que la vida que viene también nos pertenece. No para hacer cualquier cosa, no para abandonar todo, no para destruir lo construido, para preguntarnos, quizás por primera vez en mucho tiempo,
¿Esto lo elijo o simplemente lo estoy repitiendo? Esa pregunta, cuando aparece de verdad, cambia muchas cosas, porque por primera vez la vida deja de ser solo una respuesta y empieza a ser una elección. Y tal vez si este episodio te está moviendo algo de eso, hay alguna razón, hay temas que no se entienden solamente escuchándolos una vez. A veces uno necesita volver, guardar una frase, seguir una voz, dejar que ciertas preguntas lo acompañen, incluso en otro momento de la semana. Hay una observación de Joan Didion que siempre me pareció profundamente lúcida. Didion una vez escribió: "Nos contamos historias para poder vivir". Es una frase breve, diría sencilla, pero contiene algo que es enorme, porque todos vivimos dentro de historias. La historia de quien cuida, la historia de quien puede con todo, la historia de quien no molesta, de quien resuelve, de quien sostiene, la historia de quien siempre está, la historia de quien posterga lo propio porque hay algo más urgente. Durante muchos años, muchas mujeres y también muchos hombres habitan una historia clara. Soy la persona que está para los demás. Y esa historia puede ser muy noble, puede estar llena de amor, haber sido necesaria, haber salvado cosas importantes, pero llega un momento en que puede quedarse pequeña, y no porque haya sido falsa, sino porque la vida cambió. Y cuando la vida cambia, las historias que nos contamos también necesitan cambiar. Durante años, tal vez, una persona necesitó decirse: ahora no es mi momento. Ahora tengo que ocuparme de ellos, ahora no puedo, ahora no corresponde. Y quizás todo eso fue cierto en ese momento. Pero hay frases que fueron verdaderas durante esa etapa y luego se vuelven una habitación estrecha, digamos. Didion también escribió una idea muy potente sobre el carácter, sobre la disposición a aceptar la responsabilidad de la propia vida, como si fuera una fuente de respeto propio. Aceptar la responsabilidad de la propia vida. A veces eso suena un poco como duro, casi como una exigencia más de las tantas que tenemos en la vida, pero también puede ser una forma profunda de libertad, porque quizás llega en un momento en que uno ya no puede seguir viviendo solo dentro de una historia, que otros necesitan de uno. Tal vez llega un momento en que hay que empezar a escribir otra, ni la más perfecta, ni la más valiente, ni la más admirable, la propia. Y eso no siempre empieza con una gran decisión, a veces empieza con algo pequeño. Anotarse en una clase, volver a caminar, decir que no, decir que sí, abrir una agenda, dejar un espacio sin justificarlo, preguntarse qué música quiero escuchar cuando nadie me pide nada. La libertad adulta casi nunca empieza como una revolución. A veces empieza como una pregunta tímida, hecha en voz baja en una cocina silenciosa. ¿Y si ahora también me tocará a mí? A veces pienso en ese momento de la vida como una llave que llevamos encima durante años sin usarla. Y no porque no exista, sino porque estábamos ocupados abriendo puertas de otros. La puerta de la pareja, de la familia, la puerta de todo lo que había que sostener. Y entonces, durante años, uno se acostumbra a vivir así, llave en mano, pero siempre abriendo algo para alguien más. Hasta que un día pasa algo extraño. Por primera vez queda una puerta enfrente, una puerta silenciosa, una puerta que no conduce a nadie más, que conduce a uno mismo. La libertad no siempre se parece a correr, a veces se parece a quedarse quieto, mirando una puerta y preguntarse: ¿qué pasaría si por una vez entro yo primero? Y tal vez por eso algunas personas, cuando escuchan algo así, sienten ganas de compartirlo, y no porque sea una gran verdad nueva, sino porque le pone palabras a algo que alguien cercano viene sintiendo en silencio. Porque quizás la libertad no sea simplemente hacer lo que queremos. Quizás sea algo más profundo, quizás sea aprender por fin que también tenemos derecho a elegirnos. No como un acto egoísta, no como una traición, no como una deuda pendiente, sino como una forma tardía, madura y necesaria de volver a casa. A esa casa que no está en ningún lugar, a esa casa que empieza cuando una persona deja de preguntarse qué esperan de ella y empieza a preguntarse qué parte de su vida todavía quiere vivir. Porque tal vez vivir para otros nos enseñó a amar, pero elegirnos
tal vez nos enseñe a no desaparecer dentro de ese amor. Y es ahí cuando dejamos de preguntarnos qué esperan de mí y nos hacemos una pregunta mucho más íntima, más incómoda, hasta más verdadera, diría. Si por primera vez pudieras elegir de verdad, ¿qué parte de vos todavía querés vivir? Y si esta pregunta te dejó pensando, tal vez no convenga responderla enseguida. Tal vez alcance con llevarla un rato, caminar con ella, dejarla en la mesa, escucharla de nuevo otro día o compartirla con alguien que también esté aprendiendo a volver a elegirse. Soy el doctor Daniel Radesca y esto es La vida por dentro.